Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles. Hoy es martes 27 de diciembre y el título para la lección del día de hoy: con amigos como estos. Veamos en la lección del día de hoy, ¿cuál es la lección para nosotros? ¿Cuál es el consejo que el estudio de hoy nos da para que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra relación con los demás, con nuestros amigos, con nuestros hermanos? ¿Cómo debemos de verlos? ¿Cómo debemos de tratarlos? ¿Y por qué? Nos dice aquí en la lección que en todo el libro de Job, los 3 amigos y luego 4 amigos que fueron para hablar con Job, dice que le hicieron con buenos motivos. Estos 4 amigos fueron porque ellos querían a Job. Ellos eran amigos de Job y habían oído lo que le había ocurrido y vinieron para condolerse de él y para consolarlo. Eso es lo que nos dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 11. Las intenciones de estos 4 personajes era de consolar, de condolerse de su amigo Job. O sea que las intenciones de ellos no eran malas, eran buenas. Sin embargo, después que Job comenzara a hablar, lamentando sus tragedias, ellos aparentemente sintieron que era más importante poner a Job en su lugar y corregir su teología que animarlo y levantar el espíritu de su amigo sufriente. Cuando Job comienza a hablar y a decir las cosas que ya hemos estudiado, miramos que los amigos dijeron, bueno, hemos venido a condolernos de él y a consolarlo, pero Job está equivocado en su forma de ver la justicia de Dios, en la forma de ver el por qué le está pasando esto. Es necesario que nosotros lo saquemos de ese error. Y es ahí donde ellos empezaron a hablar y, como dice la lección, vez tras vez lo hicieron todo mal, tratando de ayudar, hicieron lo incorrecto. Supongamos, dice la lección, que hubieran estado en lo correcto, o sea, de que Job fuese lo que ellos decían que era, que todas esas cosas que le vinieron a Job era porque lo merecía.
Ellos podrían estar teológicamente en lo correcto, pero la pregunta es aquí: ¿necesitaba Job una teología correcta? ¿O necesitaba algo muy diferente? ¿Qué es lo que necesita aquel que se encuentra en una necesidad como la de Job? ¿Qué es lo que necesita aquel que, vamos a ver, un hermano adventista, que de pronto él ha caído en adulterio, vamos a decir, en adulterio? ¿Qué es lo que este hermano necesita? Que se le eche en cara. Tú, siendo un líder en la iglesia, tú, siendo un diácono, siendo un anciano, siendo pastor, mira, ¿qué hiciste? No es de echarle en cara su pecado, ya suficiente con lo que él sabe que ha cometido. Es lo que necesita. Son otra clase de palabras para animarlo, para sacarlo del fango donde cayó. Es de animarlo. Palabras de ánimo son las que necesita. Y eso ocurre en nuestras iglesias. Eso ocurre alrededor de nosotros. Pero nosotros, muchas veces, en vez de animarlo, nos volvemos como estos 4 amigos de Job. Y en vez de ayudarle, más lo hundimos en el dolor, en la desesperación. Por eso la lección del día de hoy nos está animando a que veamos a nuestros hermanos no con los ojos de juez, sino con ojos de misericordia. No importa la falta que hayan cometido. Dios nos llama a levantar al pecador, no a dejarlo tirado o a hundirlo más. Por eso mire lo que nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, y nos dice que leamos esta historia. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Vemos aquí que el Señor en la noche se fue al templo, se fue al monte de los olivos. ¿A qué iba al monte de los olivos? A orar, a estar en comunión con su Padre. Pero a la mañana volvió al templo. Y como el pueblo le amaba, quería escuchar de él palabra de vida. Dice, todo el pueblo vino a él. O sea, había mucha gente alrededor de él, escuchándole. Y sentado él, dice, les enseñaba. Imagínense ese cuadro. Señor Jesús enseñando a una multitud muy grande allí en las afueras del templo. Entonces, los escribas, los fariseos, o sea, los doctores de la ley, los personajes, podríamos decir, los líderes religiosos, trajeron una mujer
sorprendida en adulterio. Ya me imagino cómo la habrán traído, a empujones, a empellones allí. Camina. Y dice, la trajeron. A esta mujer, dice, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí vemos en Jesús y esta mujer y en los que la acusaban tres diferentes personajes. Miramos a los que la llevaban, buenos seres humanos que quieren la justicia como los 4 amigos de Job. La mujer, el pecador, el que acaba de cometer alguna falta o que le saben cuáles han sido las faltas que ha cometido y que se la llevan a Dios, a Jesús. Estos cuadros se ven con frecuencia en nuestras iglesias. Pero ¿cómo debemos actuar? En estas historias, como dice la lección, hay una diferencia grande entre la mujer tomada en adulterio y sus acusadores por un lado, y Job y sus acusadores por el otro. Hay una grande diferencia, sí. La mujer, dice, era culpable. Aunque ella podría ser menos culpable que los que la acusaban, no había dudas de su culpabilidad. En contraste, Job no era culpable, por lo menos en el sentido de culpa que sus acusadores le arrostraban. Vemos entonces que nos enseña aquí que aunque Job no tenía la culpabilidad a la cual sus amigos lo acusaban, en esta mujer sí era culpable. Pero tenían derecho los que la llevaban a ella de actuar como estaban actuando. ¿Cómo debían ellos ver a esta mujer? Sigue diciéndonos la lección, pero aún si él hubiera sido culpable, o sea, si Job hubiera sido culpable como esta mujer, lo que Job necesitaba era lo que esta mujer también necesitaba y que
tú y yo también necesitamos cuando caemos en alguna falta, en algún pecado. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito? ¿Qué tú necesitas? Gracia y perdón. ¿Qué les faltaba a estos hombres que llevaron a esta mujer delante de Jesús? Le faltó gracia y perdón. Era necesario que estos hombres llevaran ante esa multitud a esta mujer, porque recuerden que el Señor Jesús estaba fuera del templo y dice, el pueblo estaba allí sentado escuchándole. Cuando llegan estos santos hombres con esta mujer pecadora y rompen ese cuadro que está allí, todos en silencio escuchando las enseñanzas del Maestro, y le llevan a esta mujer. Y el pueblo mismo quita la atención de Jesús para ponerla en los escribas y los fariseos y en la mujer que llevan. Vemos entonces que no mostraron allí ellos ni misericordia, ni gracia, ni perdón. ¿Alguna vez hemos actuado nosotros así? En nuestras iglesias muchas veces, que no nos acercamos con el hermano que ha caído en desgracia, pero cuando se lleva delante del pleno de la iglesia a aquel que ha caído en alguna falta y hay que disciplinarlo, hay que borrarlo, si somos prestos para levantar la mano y decir que sea borrado, que sea disciplinado, pero no hemos tomado tiempo para poder acercarnos a él o a ella con palabras de misericordia, de gracia y de perdón. En vez de eso, son miradas acusadoras con las cuales miramos a tal o cual hermano o hermana. ¿Qué debemos nosotros o cómo debemos nosotros actuar? Veamos a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él nos dice, ejemplo os he dado, para como yo he hecho. O sea, como Él hizo con esta mujer, vosotros también hagáis. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado, ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio. Pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. Dice, el pueblo o el mundo, dice, tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio. Pero Jesús, para ella tenía consuelo y esperanza. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros?
¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Que somos seguidores de Cristo? ¿Que somos servidores de Cristo? Entonces, antes de actuar con la vara, debemos actuar con amor, con misericordia, con gracia, con perdón, dando consuelo y esperanza a nuestros hermanos pecadores. No verlos con los ojos de un fariseo, sino verlos con los ojos de Jesús. ¿Y cuántos pecados, dice? ¿De cuántos pecados la gente que se trata con amor, con misericordia, lo reconocen, se arrepienten, buscan a Cristo, permiten que Cristo los transforme y llegan a ser hombres y mujeres fieles a Dios? Después que vivieron una vida desordenada, ahora vemos a un verdadero hijo e hija de Dios. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Felices, ¿verdad? De ver la transformación de tal o cual persona o hermano. Pero ¿qué sucedería si en vez de actuar con perdón y gracia y misericordia, actuamos con la vara? Y de primas a primeras somos como estos escribas y fariseos, acusadores. Tomemos tiempo, hermanos. Cuando vemos a tal o cual hermano que ha caído, no olvidemos que somos seres humanos, pecadores, que estamos en un mundo donde el enemigo anda como león rugiente, buscando la manera de sacarnos del camino de Cristo. Y cuando nosotros nos ponemos como jueces, estamos actuando y siendo instrumentos del enemigo para hundir más a aquel que ha caído en desgracia. Mejor digámosle al Señor: dame palabras para poder acercarme al hermano y traerlo de nuevo a ti. Ya si la persona no quiere, después que hemos hecho todo por acercarlo a Él, entonces la misma palabra de Dios nos dice: ve primero con el hermano, lleva a otro hermano después, si no quiere escucharte. Y luego nos dice entonces, después que has hecho todo lo posible o lo imposible, entonces llévalo a la iglesia, pero no actúes de primas a primeras en juzgar y acusar. Lo que el libro de Job debe enseñarnos es que necesitamos dar a otros lo que nos gustaría recibir si estuviéramos en su lugar. Porque recuerden que estamos en este mundo y todos somos pecadores. Todos, en algún momento, ya siendo adventistas, hemos cedido al enemigo. Y muchas veces el pueblo no lo sabe, la iglesia no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y usted lo sabe. Y cuando alguien lo llega a saber, ¿qué quisiera usted? ¿Cómo quisiera que lo trataran? Así de que como usted quisiera que lo traten,
así debemos de tratar a tal o cual hermano. Oh, diría usted, pero la falta que yo he cometido no es tan grave como la que él ha cometido. Pecado es pecado. Y necesitamos, como dice acá, ponernos en el lugar del pecador, de aquel que cayó. Claro, dice que hay lugar para reprensiones, para confrontaciones, pero antes de que consideremos realizar esas funciones, debemos recordar humilde y mansamente que nosotros mismos somos ¿qué? Pecadores. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga, nos dice la palabra de Dios. Nosotros somos llamados para levantar al caído, no para hundir más al caído. Ya no, la persona sin Cristo está perdida. Tú y yo sin Cristo estamos perdidos. Y la persona que peca, ¿cómo se siente? Que ha caído de Cristo, que ha caído de la gracia. Que nosotros no tenemos que hundirlo más. En vez de eso, decirle: mi hermano, ven, tómate de mi brazo, te voy a apoyar. No para que vivas en el pecado, sino para que salgas de donde has caído. Ven y seamos amigos. Tomemos tiempo para con él, pero para hablarle con amor, con gracia, con misericordia. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Jesús miró un momento la escena. La temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana. Su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por este espectáculo. Bien sabía él con qué propósito se le había traído este caso. Leía el corazón y conocía el carácter y la vida de cada uno de los que estaban en su presencia. Aquellos hombres que se daban por guardianes de la justicia habían inducido ellos mismos a su víctima al pecado, a fin de poder entrampar a Jesús. No dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y, fijos los ojos en el suelo, empezó a escribir en el suelo. Impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el suelo polvoriento, cambió la expresión de sus rostros. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Jesús se enderezó y, mirando a la mujer, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Su corazón se enterneció, o sea, el corazón de la mujer. Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido, confesando sus pecados con amargas
lágrimas. Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual, que es para muerte eterna. Esa mujer penitente, llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Esto está en El Deseado de todas las gentes, página 425. ¿De qué modo podemos aprender a ser más compasivos con los que sufren? Aún si sufren por sus propias acciones equivocadas. En el día de hoy, el Señor nos ha enseñado cómo debemos actuar para con aquellos que han caído en desgracia por haberse soltado de Cristo. Seamos esas manos ayudadoras de Cristo para levantar a nuestro hermano en desgracia. Que tengan feliz día, mis queridos hermanos. Bendiciones para ustedes. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.